Buenos días, Su Señoría. En el transcurso de esta audiencia se demostrará la responsabilidad penal de Juan Antonio Niño, más allá de toda duda razonable como autor de los delitos tipificados en el Código Penal en los artículos 316, 323 y 246, en su mismo orden: estafa, captación masiva y habitual de recursos y lavado de activos. El delito de estafa, además, se encuentra agravado por el parágrafo del artículo 31, por tratarse de un delito continuado y en masa. Igualmente, se incurrió en una circunstancia de mayor punibilidad, pues las conductas punibles fueron realizadas con ayuda de medios informáticos, electrónicos o telemáticos al tenor del numeral 17 del artículo 58. Con el fin de acreditar los punibles mencionados, se expondrá la teoría del caso, para lo cual se iniciará explicando brevemente en qué consisten las transacciones de los pagaré libranzas y el esquema de negocios de la compañía Expert Investment. Después se expondrán los hechos relevantes a cada uno de los delitos, exponiéndose las pruebas que se utilizarán para acreditar los elementos punibles. En primer lugar, cabe aclarar que una libranza es un préstamo con intereses que se le otorga a una persona empleada, quien autoriza a su empleador para que cada mes, antes del pago de su nómina, destine una porción del salario del deudor al pago de la obligación, garantizando así la cancelación de cada cuota. Además, el beneficiario del préstamo suscribe un pagaré a favor de la entidad prestamista, que usualmente es una cooperativa. El título o valor suscrito se denomina pagaré de libranza y puede ser negociado posteriormente sin que se pierda la garantía de pago mencionada. Estas negociaciones posteriores suelen hacerse a través de entidades intermediarias que se dedican a comprar los pagarés a las entidades prestamistas a una tasa de descuento especial. Luego, la entidad intermediaria revende los pagaré libranzas a cualquier interesado, prometiendo una rentabilidad determinada. Tomando en cuenta el esquema planteado, Expert Investment es una empresa de intermediación que compra a las entidades prestamistas los pagaré libranzas para luego revenderlos a terceros inversionistas, quienes son las víctimas en este caso. Ahora bien, la Fiscalía realizará un recuento histórico de los hechos que dieron lugar a esta investigación. En primer lugar, se hará referencia a las conductas perpetradas durante el 1 y 24 de diciembre del año 2018 por el grupo de libranzas de la compañía Expert Investment, liderado por el señor Juan Antonio Niño, el acusado, quien era el jefe de equipo de libranzas y dentro de sus funciones debía aprobar los cambios de condiciones de las libranzas pagarés y autorizar así la celebración de nuevos contratos. Durante estos días, el equipo de libranzas realizó una estrategia comercial liderada y autorizada por Juan Antonio Niño, el acusado, en la que debían asegurar la venta de los pagarés a cualquier costo. Teniendo en cuenta este recuento histórico, la Fiscalía expondrá la teoría del caso. Ahora bien, en primer lugar, se demostrará que las siguientes conductas se encuentran tipificadas en el tipo penal de estafa, artículo 246 del Código Penal, el cual consagra que quien obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo, manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en dicho tipo. La Fiscalía demostrará con los elementos materiales probatorios la información legalmente obtenida, la evidencia fáctica recolectada y los testimonios que se realizarán en este juicio oral, que el señor Juan Antonio Niño mantuvo en error y participó en la despatrimonialización de los clientes del equipo de libranzas Expert Investment de forma consciente, realizó dichas acciones y bajo su propia voluntad. Lo anterior asegurando a los clientes que todo se estaba realizando dentro de las negociaciones normales de las ventas, liderando la venta masiva de libranzas sin respaldo, ventas en las que se ofrecieron rendimientos de los pagarés más altos, bienes y dádivas como recompensa a los clientes por acceder a las compras de los pagarés, reforzando la distorsión de la realidad creada por los vendedores que se encontraban bajo la constante supervisión y aprobación de Juan Antonio Niño, quien era el jefe del equipo de libranzas, quien deseaba ganarse un viaje a Orlando por el buen rendimiento de su equipo.
Con el fin de probar lo anterior, se tendrá en cuenta, primero, las cifras recibidas al activo líquido de la empresa, que se encuentran en los libros contables encontrados en el registro y allanamiento por la Policía Judicial María Paula Gamboa, y las cuentas personales de algunos de los integrantes del equipo de libranzas, como Mario Londoño Mora y Juan Martín Prieto Pardo, allegadas al proceso por la defensa. Todo esto en contraste con la despatrimonialización de las víctimas. Y segundo, los correos y conversaciones recuperadas por la investigadora María Paula Gamboa, quien participará en el debate oral como testigo de acreditación de los informes antes mencionados. Así, se pondrá en conocimiento las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos. Asimismo, lo anterior se podrá evidenciar en los testimonios del mensajero de Expert Investment, José Miguel Castillo, y las víctimas José Manuel Jaramillo y Manuela Corredor. Adicionalmente, la Fiscalía demostrará que el tipo penal anterior se encuentra agravado por el parágrafo del artículo 31 del Código Penal que trata de los agravantes genéricos, tipificado el concurso de conductas punibles. Se demostrará que dichas conductas se encuentran enmarcadas en el parágrafo del artículo previamente citado, el cual estipula que en los eventos de los delitos continuados y en masa se impondrá una pena correspondiente al tipo respectivo, aumentada en una tercera parte. La Fiscalía demostrará que la estafa se dio en masa, mediante el testigo de acreditación del perito contable Andrés Belardo Gómez y mediante las cifras recibidas al activo líquido de la empresa, que se encuentran, como se mencionó anteriormente, en los libros contables encontrados en el registro y allanamiento por la Policía Judicial María Paula Gamboa y en las cuentas personales de algunos de los integrantes del equipo de libranzas, Mario Londoño Mora y Juan Martín Prieto Pardo, allegadas al proceso por la defensa. Todo esto adicionalmente, con los correos y conversaciones recuperadas por la investigadora María Paula Gamboa, quien participará en este debate oral como testigo de acreditación de los informes anteriormente mencionados, y asimismo los testimonios de mensajero de Expert Investment José Miguel Castillo y las víctimas José Manuel Jaramillo y Manuela Corredor. En segundo lugar, se demostrará que la siguiente conducta se tipifica en el tipo penal de captación masiva y habitual en el en el artículo 316 del Código Penal, que establece que quien desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en dicho tipo. Por lo tanto, y con el fin de probar lo anterior, es necesario destacar que el equipo de libranzas captó dinero de forma masiva de clientes y sin autorización de la Superintendencia Financiera, requisito que exige el tipo para incurrir en él. Lo anterior será demostrado con el elemento material probatorio otorgado por la Superintendencia Financiera, en la cual se aduce que la empresa Expert Investment no contaba con los permisos de la autoridad competente para realizar dicha captación de dinero del público en forma masiva y habitual. También se usará el testimonio del señor José Manuel Jaramillo, Manuela Corredor, quienes fueron víctimas de las conductas realizadas por el acusado Juan Antonio Niño. El testimonio de José Miguel Castillo, mensajero de Expert Investment, y se usará el informe sobre recuperación de información, producto de transmisión de datos, a través de las redes de comunicación, en el cual se encuentra plasmada la información de varios correos electrónicos en los cuales Juan Antonio Niño era parte de estos correos. Adicionalmente, el informe de interceptación de comunicación y el perito contable realizado por Andrés Belardo Gómez, mediante estos medios probatorios se demostrará que se promovió, se patrocinó y se indujo en la captación masiva de dinero del público mediante el modelo de negocio de libranza que dirigía y realizaba Expert Investment y Juan Antonio Niño como jefe. En tercer lugar, se demostrará que las conductas realizadas por Juan Antonio Niño se encuentran tipificadas en el tipo penal de lavado de activos, en el artículo 323 del Código Penal, el cual establece que quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas,
extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsión, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta en prisión. Para demostrar lo anterior es importante tener en cuenta el recuento fáctico, puesto que Expert Investment, especialmente el grupo de ventas dirigido por el acusado Juan Antonio Niño, pues utilizaron los activos de las últimas ventas para realizar los pagos a los primeros inversionistas y sufragar a los demás gastos operacionales de la compañía, como se demuestra a través del perito contable que hará parte del debate en el juicio oral de la presente audiencia. Lo anterior se demostrará a través de los siguientes medios de prueba. Como ya se mencionó, el perito contable, que será acreditado por Andrés Velardo, quien es experto contable y en finanzas. El balance general de la empresa expuesto en los libros contables. José Miguel Castillo como testigo, el mensajero de Expert Investment, el cual una de sus funciones era realizar las consignaciones y los pagos de la empresa, y finalmente el documento, elemento material probatorio, otorgado por la Superintendencia Financiera, en la cual se aduce que la empresa Expert Investment no contaba con los permisos de la autoridad competente para realizar dichas acciones. En cuarto lugar, la Fiscalía se encargaba de demostrar que una circunstancia de mayor punibilidad frente al delito de captación masiva por el acusado, por el uso de medios de comunicación social y otros medios de divulgación colectiva estipulado en el artículo 316 del Código Penal. Igualmente, como se mencionó anteriormente, en el artículo 58 de este mismo código. Lo anterior se probará con el informe de recuperación de información, producto de la transmisión de datos, producto de las redes de comunicación. Adicionalmente, se demostrará mediante el testimonio de José Manuel Jaramillo. Finalmente, que a partir de las conductas antes descritas se puede derivar la responsabilidad penal en calidad de autor en cabeza del procesado, Juan Antonio Niño, quien, sin mediar justificación legal alguna, en pleno uso de sus facultades mentales, perpetró en unidad de acción el acto que se le indulta, por lo que se le hace merecedor de la pena. Estos, pues, son los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que se tendrán en cuenta en este juicio para demostrar más allá de duda la responsabilidad del acusado, señor Juan Antonio Niño. Por todo lo anterior, la Fiscalía solicita que se dicte sentencia por los honorables jueces en su sentido condenatorio.